8:45. Los canales comunitarios y regionales, la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador y la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión reclaman al Consejo Nacional Electoral el pago pendiente por la propaganda electoral de los pasados comicios, sumados además a una deuda pendiente desde 2017 con los medios de comunicación. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Doctora, quisiera escuchar ahora un reportaje, más bien un extracto de las declaraciones de Roberto Manciati, justamente al respecto de la deuda que mantiene el organismo que usted representa con los medios de comunicación. Escuchemos las declaraciones, por favor. Las cumplimos con el pautaje de todas las cuñas políticas que se lanzaron en la última campaña política. Tomando en cuenta que hay parte del año 2017, parte del año de la campaña del 2018 y la totalidad de la campaña del 2019. Que por eso se hace un llamado a elecciones. Y un llamado a elecciones no solamente es el pago de cuñas publicitarias para los señores o señoras que se lanzaron a la campaña electoral, sino de papeletas, de movilización, de urnas, etcétera, etcétera. Es un presupuesto que se lo hace. Al menos así entendemos no los medios de comunicación, sino los ecuatorianos en general. ¿Qué sucede ahora? Que los medios de comunicación tenemos esta deuda y estamos atravesando, sin que sea queja generalizada, pero situaciones económicas muy fuertes. Por ahí se mencionaba, no es oficial esto, que son 24, otros decían 26, otros decían que la radiodifusión es cerca de 11 millones. Por eso no nos atrevemos a dar una cantidad exacta porque esa información directamente no la tenemos. La única información que tenemos es que a ningún medio de comunicación se le ha cancelado. Doctora Tamain, ¿cuál es la situación? ¿Por qué no se le ha pagado a los medios de comunicación? No solo de las propagandas que salieron al aire por las elecciones pasadas, sino también dice que hay una, Manciati, como usted lo escuchó, dice que existe una deuda incluso más vieja, del 2017. Sí, efectivamente hay algunas cosas que puntualizar. Es cierto que se les adeuda a los medios de comunicación la totalidad de la promoción electoral de las elecciones del 2019. Y vale puntualizar también, cuando yo asumí la presidencia, y por qué no decir desde la presidencia del transitorio, nosotros heredamos una deuda de 8 millones de dólares de consulta popular y elecciones anteriores. Con los ahorros que nosotros hemos hecho, con una buena administración, esa deuda ya se ha solventado casi en un 90%, quedando pendiente de alrededor de 800,000 dólares. De eso, ahora sí es cierto de que se adeuda alrededor de 36 millones de dólares correspondiente a promoción electoral de las últimas elecciones del 24 de marzo. 36 millones de dólares, porque se hablaba de 11, luego 24, luego 26, ahora resulta que son 36. Exacto, y ya es un dato oficial, 36 millones de dólares. Esto incluye a televisión comunitaria, a radio, prensa escrita y vallas, que es lo que se puede pautar en. Es decir, no se ha pagado absolutamente nada de ni un solo centavo exactamente, ni un solo centavo. Y esto yo sí quiero aclarar una situación. Me hubiese gustado que el señor Manciati vaya a la reunión que tuvimos con el viceministerio de Finanzas y con alrededor de 20 representantes de AER que estuvieron presentes ahí, con el señor Clever Chica también, que es su presidente. ¿Y qué pasó con el él? único ¿Estuvo invitado o qué? Estuvo invitado y lamentablemente no asistió. Es bueno estar cerca para informar de debida forma. ¿Qué es lo que sucede? Lamentablemente se ha tratado de distorsionar la información y este es uno de los espacios de los pocos que nos dan la oportunidad para informar respecto a aquello. A ver, el presupuesto para las elecciones, que se llama el Plan Operativo Electoral, es un presupuesto especial solo para la época de elecciones. El Plan Operativo Anual es para el funcionamiento, digamos, diario, normal, entre comillas, del Consejo Nacional Electoral, los cuales han sido ejecutados plenamente, un contrato o dos que está por cerrarse y ya no hay más que decir. El presupuesto para pagar la promoción electoral siempre se hace una vez que ya se haya concluido el proceso electoral, es decir, después del 24 de marzo. ¿Por qué no entra dentro de los 99 millones de dólares que era para las elecciones? Porque mientras no se cierren las elecciones, no se sabe
cuántos candidatos van a participar y cuál es el monto que toca pedir al Ministerio de Finanzas, y a un presupuesto real ocupado, porque como son cupos, porque no se les da en efectivo a las organizaciones políticas, sino se da directamente. Exactamente, nosotros tenemos que tener un presupuesto definido. Eso siempre funciona así. Entonces, valga la oportunidad, porque nosotros no nos decían, pero ¿por qué no han presupuestado? ¿Fallaron ustedes? ¿No hay partida? No, se hace siempre posterior. Entonces, de las últimas elecciones, usted recordará que participaron más de 80,000 candidatos entre principales y suplentes, los cuales a nosotros nos da un cálculo de todo lo que se ha pautado en el monto de 36 millones de dólares. De los 36 millones de dólares hasta la semana anterior que acudimos al Ministerio de Finanzas ya con las cuentas sobre la mesa, alrededor de 10 millones y medio de dólares están ya listos para ser pagados, porque han justificado con todas las facturas, con todos los requisitos, los medios de comunicación. De eso el Ministerio de Finanzas no ha desembolsado un solo centavo. Por eso no es correcto decir que la plata lo tiene el CNE y no ha querido y no ha tenido la voluntad de hacer los depósitos respectivos. Eso es totalmente falso. Esto es ya del Ministerio de Finanzas. En esta reunión, lo que se acordó es que hasta para fin de mes ya el Ministerio de Finanzas habrá ubicado los recursos suficientes para ir pagando estas deudas que están pendientes por cancelar. Pero usted menciona que 10 millones se ha presentado ya toda la información respecto al... ¿Esta información sale de los medios de comunicación? Así es, la justificación. Entonces, ¿no todos han presentado tampoco la información? No, van presentando paulatinamente, se les manda a corregir. Por ejemplo, vallas publicitarias. Hay un sistema en línea donde en cuanto se hacían el contrato, tenían que tomar fotografías, lo que llaman los medios de verificación, los minutos pautados. Nosotros tenemos que hacer un control de todo lo que se cumplió, no se cumplió, etcétera. Todo eso en el monto de 10 millones y medio de dólares ya están con el 100% del ok, solamente para ser pagados. Nosotros hemos hecho los requerimientos. Es más, el 9 de abril, después del 24 de marzo de cerrar las elecciones, nosotros ya sabíamos exactamente cuánto se debía a los medios de comunicación y se hizo el requerimiento respectivo a Finanzas para que se nos haga el desembolso. Nuevamente se presentó otro requerimiento con un plan de pagos, porque, bueno, no había que tener los 36 millones porque no tenemos ahí un dinero guardado. Y se ha ido pidiendo, pero hasta la fecha no nos han depositado. Por eso el acuerdo con el viceministro la semana anterior es de que a finales de este mes ellos ya desembolsarían parte del dinero para ir pagando. Es decir, sí existe, además del procedimiento que se toma su tiempo, sí existe un retraso. Claro, o sea, nosotros desde el 9 de abril, si teníamos los recursos ya transferidos, la certificación presupuestaria, ya podíamos haber pagado con los 3, 4 millones que ya van, pero se van acumulando y hasta la fecha tenemos 10 millones de deuda pendiente ya listos a ser pagados. Pero en todo caso ya hay un acuerdo de pago y ya tienen una fecha. Así es, esperamos que para fin de mes, no sabemos cuánto nos van a transferir, esperemos que sean esos 10 millones de dólares, 10 millones y medio, para nosotros cumplir con los que ya los medios de comunicación han cumplido con la parte que les corresponde. Gracias, doctora. Vamos, revisemos otros temas, ¿no? Sobre todo el de las reformas al Código de la Democracia, que volvió ya al Pleno de la Asamblea Nacional. Usted presentó una propuesta que incluye 7 puntos, entre ellos están los cambios para el control del gasto de campaña, justamente. ¿Cuál es la propuesta que usted va a plantear, si nos puede especificar un poco, para que, por ejemplo, casos como el de sobornos 2012-2016 no nos vuelvan a pasar? Ya, nosotros lo que planteamos es de que las competencias del Consejo Nacional, que son meramente administrativas y por infracción electoral al Tribunal Contencioso Electoral, se nos dé más apertura para tener esos mecanismos de control. Actualmente, por decisión interna y procesos internos que se definen mediante acuerdos o reglamentos, esta información que nos presentan las organizaciones políticas se cruza con la unidad de análisis financiero, con el SRI, con el Ministerio de Trabajo, para mirar el origen de los fondos de campaña y el uso de los mismos. Sin embargo, nuestras competencias como ente meramente administrativo no nos da la posibilidad, y con eso se determina infracciones electorales, pero nosotros no podemos determinar de pronto identificar indicios de delitos electorales, que es otro tema y es otra competencia que le corresponde a la Fiscalía General del Estado.
En ese sentido, para mejorar los controles, nosotros lo que proponemos es, si bien es algo administrativo interno, que la Fiscalía cree una unidad especializada en delitos electorales para cuando hay sospechas, hay indicios, sea ella la que permanentemente esté vigilante, no solamente en época de campaña, sino también para que se controle el fondo partidario y los aportes de los adherentes que lo hacen cuando el partido los requiere, de acuerdo a sus reglamentos. Y de esa manera podemos tener un control más efectivo de cómo del uso y el destino de estos dineros. ¿Y cómo deberían prepararse esta unidad especializada? Porque no existe actualmente, es decir, no hay una entidad de la fiscalía, o sea, los fiscales no están especializados en esos temas, por ejemplo. ¿Cuánto demoraría y qué tipo de instrucción deberían tener los trabajadores de esta entidad? Claro, precisamente eso siendo una decisión más interna de la Fiscalía, porque nosotros no podemos intervenir, nosotros estamos ya trabajando, está listo ya un convenio con la Fiscalía para tratar, y este tema lo plantearemos a la señora fiscal para ver los mecanismos de la viabilidad de aquello. Esta es una posibilidad, lo hemos llamado una unidad especializada en delitos electorales. De pronto podríamos pensar que eso se puede implementar dentro del Consejo Nacional Electoral o dentro del Tribunal Contencioso Electoral. Eso está por definirse, es una iniciativa, una vía por las que nosotros podemos pensar en mejorar el control de los recursos. Ahora, sobre la posibilidad de cambiar la fórmula de Hunt por la de Webster para la asignación de escaños, hay, según entiendo, posturas divididas dentro de la Asamblea. Usted, con su experiencia que ha tenido en estos años, ¿qué opina al respecto? Sí, mire, hay que pensar que nosotros debemos tomar los ecuatorianos, la ciudadanía y los movimientos políticos no de manera coyuntural y de acuerdo a las conveniencias en el momento político que me encuentro, sino de todo lo que ha servido estos 10 años de poner a prueba este cuerpo normativo en el que hemos identificado algunos vacíos, incluso contradicciones, y hemos reconocido también las fortalezas de este código de la democracia, y creo que es momento de mirar hacia atrás y todo lo que ha significado en la asignación de escaños. Por eso nosotros proponemos aplicar la de Webster, por ser la más equitativa, la más justa y la que permite de alguna manera que también las minorías tengan su representación. Sin olvidar, sin perder de vista que en años anteriores, en su momento, cuando existía el Tribunal Constitucional, lo declaró inconstitucional a este método de adjudicación de escaños, pero lamentablemente con la nueva Constitución, el nuevo Código, vuelve a tomarse y a plantearse esta forma de adjudicar. O sea, por alguna razón en ese momento ya se lo declaró así. Evidentemente es el más injusto, es el más inequitativo. Por eso es que junto a esta propuesta de eliminar el método de Hunt y pasar a la de Webster, también proponemos la eliminación de las circunscripciones territoriales, porque al partir las provincias más grandes en pedazos territoriales más pequeños, vuelve a tener hegemonía los partidos políticos más fuertes y han llegado incluso a tener la captación del 100% de todos los escaños, lo cual es injusto. Por eso nuestro planteamiento de la eliminación. Los que defienden mantener esto dicen no, que al partir el territorio los ciudadanos tienen mejor representación porque conocen a su gente dentro de ese territorio, pero no es cierto, porque hemos visto y hay evidencias que, por ejemplo, aquí en Quito, en Pichincha, los del norte van al sur para ser candidatos, o los del centro, etcétera. Entonces, no es realmente es tan transparente ni se ha dado el objetivo que en principio se podría pensar que los territorios tengan a sus representantes que conocen y que son de ahí. Entonces, esto es parte de esta propuesta de buscar mayor equidad en la participación y la representación de las minorías. Ahora hay otro tema el que se planteó también en las reformas, que es sobre el endurecimiento de las sanciones para la violencia política de género, me imagino, ¿no? Política de género, dice de género, pero es política. Yo recuerdo uno de los casos más recientes de un ejemplo de una violencia política de género fue el ataque que se dio del parlamentario andino Fausto Cobo en contra del asambleísta Marcela Holguín, que la insultó por redes sociales, y que cuando se empezó a quejarlo sus compañeros de la Asamblea y algunas otras instituciones por ese maltrato, pues él simplemente se disculpó públicamente, hizo una declaración disculpándose públicamente, pero de la forma más altanera y grosera, que incluso creo que fue peor que el insulto. Pero, claro.
¿Qué sanción merecería según la propuesta que usted está haciendo? Sí, definitivamente esta violencia que nosotros, este tipo de violencia política que le llamamos, sobre todo en campaña electoral, hace que muchas mujeres o inclusive hombres desistan, porque no pasa solamente en decir frases descalificando, sino que inclusive atacan a la moral, a la personalidad, a la familia, e incluso son amenazantes aquellas pronunciamientos que se dan, ya sea en medios de comunicación o en redes sociales. Por eso es que nuestra propuesta va en el planteamiento de que identificar, en darse el caso de identificar violencia política, ya sea en campaña o en cualquier otro momento, sea sancionado en el caso de campaña, si es de otro candidato, en la descalificación de su candidatura, o en retirar los derechos políticos de esta persona que haya cometido esta falta, e incluso la cárcel. Pero ¿y si obviamente ya ocupa un cargo público? Tendríamos los derechos políticos, claro, los derechos políticos. Entonces, yo decía incluso la cárcel, pero porque sabemos que estos insultos, estos descalificativos que lo pronuncian, pueden caer inclusive en el delito de odio, de racismo, y eso ya va a otro nivel. Ya no sería infracción electoral, eso es cárcel, sino sería un delito ya que está penado en el... Me parece que alrededor de 3 años de cárcel. Exactamente. Entonces creo que raya mucho inclusive en ese tipo de delito, puede caer en ese tipo de delito cualquier manifestación violenta que se pueda hacer de todas las personas. Nosotros llamamos de género porque incluimos a todos, hombres y mujeres. Entonces yo creo que esto es un tema que todos deberíamos apoyar. Lamentablemente no debería ser sancionatorio, o sea, no deberíamos tener leyes punitivas, sino más bien de incentivo para fortalecer la democracia. Ese tipo de trato no debería existir. No debería existir. Es lamentable y generalmente es en mayor medida contra las mujeres en la política. Sobre todo, y no solamente a las mujeres políticas, sino a aquellas mujeres que están en cargos de representación y designación, donde están expuestas al escrutinio público, lo cual es correcto, pero eso no te da derecho a descalificar y a violentar su dignidad y su personalidad. Doctora, le agradezco muchísimo, se nos acabó el tiempo, me hubiera encantado seguir conversando, pero ya le volveremos a invitar para que nos acompañe. La doctora Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Con esto me despido, una buena tarde para todos. Soy Gisela Bayona, muchísimas gracias por habernos acompañado en Notimundo a la Carta, siempre bien informados.